Ecos del sanatorio. Nunca pensé volver a ese lugar. Durante años traté de borrar su imagen de mi mente, pero hay lugares que no te sueltan, aunque tú creas haberlos dejado atrás. El viejo sanatorio psiquiátrico fue clausurado hace más de 4 décadas. Desde entonces, la maleza lo cubre todo. Los muros se desmoronan y el aire allí parece espeso, como si conservara los pensamientos rotos de quienes alguna vez gritaron en sus pasillos. No regresé por curiosidad, ni por valentía. Volví porque necesitaba entender algo que nunca logré explicar. A veces, para callar una voz interior, hay que escucharla hasta el final. Entré una tarde gris. La verja principal estaba caída y el silencio del lugar parecía observarme. No había viento ni pájaros, solo el crujido de mis pasos sobre los vidrios rotos. Recordaba aquel sitio de niño, cuando mi madre trabajaba allí como enfermera. Yo solía esperarla en un pequeño cuarto del pabellón este. Tenía unos 9 años, pero aún puedo sentir el olor del desinfectante mezclado con humedad, el murmullo de los pacientes, las luces que parpadeaban. Esa noche, la última que estuve allí antes de que todo cerrara, escuché algo que nunca supe si fue real. Una voz que me susurró mi nombre desde dentro de un conducto de ventilación. Nunca se lo conté a nadie. Hasta hoy, caminé por el pasillo principal, ahora cubierto de polvo y musgo. Las puertas colgaban de un solo gozne. En cada habitación, el mismo cuadro de abandono. Camillas oxidadas, colchones rasgados, frascos vacíos de medicinas. En una de las paredes todavía se podía leer con letras torcidas: el silencio también grita. A medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más frío. No un frío natural, sino ese que se siente en los huesos, como si algo invisible caminara a tu lado. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló motas flotando, como si el polvo mismo respirara. Llegué al antiguo pabellón de aislamiento. La puerta estaba semiabierta. No había pasado allí desde aquella noche. Empujé despacio y el chirrido resonó por todo el pasillo. El eco fue tan prolongado que me pareció escuchar otro sonido. Dentro del mismo eco, un leve suspiro, como si alguien más hubiera exhalado al otro lado. Dentro, el aire era denso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas con uñas o algún objeto punzante. No quise leerlas todas, pero algunas decían cosas que me helaron. No soy yo el que habla. Él está debajo. Si escuchas, ya no puedes salir. La linterna titiló. Golpeé el cuerpo metálico con los dedos y la luz volvió, solo para iluminar una sombra fugaz que cruzó frente a mí. No era reflejo ni polvo, era algo que caminaba. Traté de convencerme de que era el miedo jugando con mi mente, pero entonces escuché el sonido más claro que haya oído en mi vida. Una respiración, lenta, rítmica, justo detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie, solo un viejo espejo empolvado, rajado en una esquina. Y ahí vi algo que aún hoy me cuesta describir. No era una figura completa, más bien una silueta oscura, quieta, como si me observara desde dentro del reflejo. Lo extraño es que al girar la cabeza hacia el lado real del espejo, no había nada allí, solo en el reflejo. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de entenderlo. Y entonces la silueta levantó una mano. Yo no lo hice, no me moví, pero mi reflejo sí lo hizo. Fue el primer momento en que supe que aquel lugar no estaba vacío. Salí del cuarto apresurado, tratando de mantener la calma. En el pasillo, todo parecía distinto. La luz que entraba por las rendijas tenía un tono más oscuro, como si el atardecer se hubiera detenido. Empecé a escuchar pasos. No los míos, sino otros. Detrás, a mi izquierda, luego al frente.
El eco era confuso, pero constante. Seguí caminando sin mirar atrás. Llegué al viejo consultorio de archivo, el mismo donde mi madre solía escribir los informes de pacientes. Allí, el olor a humedad era más fuerte. En un rincón había cajas apiladas con nombres escritos a mano. Tomé uno al azar. Decía, paciente 43, voces persistentes, alta pendiente. Abrí la carpeta. Dentro solo había una hoja, amarillenta, con una nota escrita con lápiz. Dice que la voz del niño aún lo acompaña. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la carpeta y en ese momento escuché otra vez mi nombre, susurrado, casi tierno, como la voz de una mujer. Solo que no había nadie más allí. No grité. Solo quedé quieto, con la respiración contenida, tratando de convencerme de que aquel susurro había sido producto del viento. Pero no había viento. El aire dentro del sanatorio era espeso, detenido, como si todo el edificio contuviera el aliento. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz más firme que pude. No hubo respuesta, pero sentí un leve roce en mi brazo, como una corriente fría que se detuvo justo sobre mi piel. La linterna volvió a parpadear, y por un instante la habitación pareció girar. Di un paso atrás, tropecé con una camilla y caí al suelo. La linterna rodó unos metros y se detuvo apuntando hacia la puerta. Y allí, por una fracción de segundo, juraría haber visto algo que se asomaba. Una figura delgada, vestida con una bata blanca, el rostro cubierto por la oscuridad. Corrí hacia la salida del consultorio, recogí la linterna y avancé por el pasillo sin mirar atrás. El eco de mis pasos resonaba multiplicado, como si alguien caminara justo detrás de mí, imitando mi ritmo con medio segundo de retraso. Llegué al ala norte, donde estaban las antiguas celdas de contención. No recordaba haber entrado allí de niño. Mi madre siempre me prohibió acercarme. La puerta principal estaba entreabierta, y en el suelo había un rosario cubierto de polvo. Lo levanté. Estaba frío, casi helado, como si acabara de sacarlo de hielo. Dentro, las celdas parecían más pequeñas de lo que imaginaba. Algunas aún conservaban colchones podridos y grilletes oxidados en las paredes. En la última celda noté una marca reciente sobre el polvo. Huellas. Pequeñas, como de un niño descalzo, que terminaban frente a la pared. Me agaché para verlas de cerca, y en ese momento un susurro me rozó el oído. «Por fin volviste». Solté el rosario. El sonido no venía de ninguna parte. Parecía estar dentro de mi cabeza, pero con una claridad imposible de ignorar. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, frente a mí había una figura, no sólida, sino como una sombra que trataba de tomar forma humana. No tenía rostro, solo una especie de vacío que se movía con una lentitud antinatural. Retrocedí hasta chocar con la pared del pasillo. La linterna temblaba en mi mano. Y la voz volvió más cerca. «No soy un recuerdo. Tú me dejaste aquí». De pronto una ráfaga de imágenes cruzó mi mente. Fragmentos sin sentido. Una habitación blanca, una camilla, mi madre llorando, un niño encerrado detrás de una puerta. No sé si eran recuerdos o proyecciones del miedo. Cuando volví a mirar al frente, la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío, pero el silencio parecía tener peso. Decidí salir. Tenía que salir de ese lugar. Tomé el camino de regreso hacia el vestíbulo, pero el edificio, por alguna razón, ya no era el mismo. Los pasillos parecían más largos, las puertas no estaban donde antes. Intenté volver sobre mis pasos, pero todo se había transformado. «¿Dónde está la salida?», murmuré. Y entonces alguien respondió. Una voz masculina, grave, desde algún punto del pasillo. «Aquí no hay salida».
Apunté la linterna hacia adelante, pero solo vi el polvo suspendido en el aire. La voz volvió a sonar, esta vez detrás de mí. «Nunca te fuiste». Corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo, pero el eco de mis propios pasos se volvió un sonido extraño, como si otros muchos los repitieran al unísono. Cada puerta que abría daba al mismo pasillo. Cada esquina me llevaba otra vez al mismo punto, hasta que llegué al salón central. Allí, en el suelo, había una grabadora vieja, cubierta de polvo, pero encendida. El carrete giraba lentamente, reproduciendo una voz. Mi voz. Nunca pensé volver a ese lugar. Era la grabación exacta de mis propias palabras al entrar. Y en el fondo, entre los ruidos y el zumbido, se escuchaba otra voz, casi imperceptible, repitiendo mis frases segundos después, como un eco que no era mío. Apagué la linterna. Por alguna razón pensé que en la oscuridad todo se detendría, pero fue al contrario. Desde cada rincón del salón comenzaron a escucharse respiraciones, suaves, acompasadas. No una, sino muchas. Sentí un roce en la nuca, un susurro apenas audible. «Ahora somos tú». Y la grabadora siguió girando. El carrete se detuvo con un chasquido seco. No recuerdo nada más después de eso. Solo sé que cuando la policía encontró mi mochila afuera, la cámara estaba encendida, grabando la puerta del sanatorio abierta de par en par. Dentro, mi voz seguía escuchándose, repitiendo una y otra vez, en un bucle interminable. Nunca pensé volver a ese lugar. Y cada vez entre mis palabras se colaba una segunda voz, más profunda, más tranquila, como si ya no fuera solo mía. Esta historia continuará. Si te gustó este relato y causó sensaciones de terror y suspenso, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y comentes qué historia paranormal te atrapa más. Que sueñes con los angelitos.